para acercarnos a esa nueva experiencia religiosa, o tipo de experiencia religiosa que les anunciaba hace un momento. Podemos usar como vínculo justamente la noción de manía, es decir, esa palabra que designa en griego todos los estados que tienen que ver con la pérdida de la identidad, el olvido de sí, es decir, aquellos estados en general justamente extáticos que nos sacan de nosotros mismos, quizá hacia una unidad, otra trascendente, o simplemente nos quitan la percepción cotidiana de la realidad que tenemos. Hay en un diálogo de Platón, que se llama Fedro, en el que Sócrates, que es la voz de Platón, charla con un joven, con Fedro justamente. Hay un momento en que, bueno, aquellos que leemos mucho la bibliografía platónica llamamos el discurso de la manía, el discurso de la manía, donde Platón distingue cuatro tipos de manía, cuatro tipos de estados que tienen, ¿no?, este factor común de representar una pérdida de la singularidad, de la identidad propia, pero que se encaminan en direcciones muy diferentes. Uno de ellos es el que podríamos llamar la manía poética, la del creador de poesía, la del poietés, la del poeta. El poeta es atravesado por la voz de un dios, Apolo, o de las musas. Es un entusiasmado, es decir, tiene a teos alrededor a través de él, o lo tiene dentro, como se pensará en la posesión demoníaca en la línea de interpretación bíblica. Es un inspirado, pero aquello que dice es algo de lo que no puede dar cuenta, porque son palabras que no son propias, son del Dios, por un lado. Por otro lado, la que podríamos llamar manía adivinatoria, la de justamente la Pitia, la pitonisa o la Sibila del oráculo de Delfos o de otros lugares oraculares, que dice algo acerca del presente, del pasado o del futuro, porque el conocimiento de la adivinación se pasea por las distintas dimensiones temporales. Esa manía que podríamos llamar mántica es otro tipo de estado, porque también la pitonisa no dice sus propias palabras. La pitia no habla por sí misma, es dominada, poseída, atravesada, si queremos, una medium del Dios. De hecho, Platón dice en ese diálogo que se ha perdido con el tiempo el sentido de la palabra mantiqué, que es adivinación en general, y que mantiqué, en el origen de las palabras, tenía justamente relación con manía, un estado, ¿no?, de desintegración de la personalidad que permitía justamente que fuésemos atravesados por un conocimiento divino. Pero distingue otros tipos de manía, que son la de la sexualidad, es decir, el clímax sexual, la excitación en su punto máximo, aquello que de algún modo, y no permanentemente, pero por un momento nos hace olvidarnos de nosotros mismos, infundirnos con el otro, según cual sea la experiencia sexual. Y por otro lado, una manía muy particular que tiene que ver con los linajes, las familias, las descendencias que han sufrido dolores apenas soportables, es decir, que han cargado en su existencia con un enorme peso de sufrimiento y que ese dolor, ese sufrimiento, les ha generado una modificación,
una alteración que es del orden de la purificación, de la libertad, de la redención, del sufrimiento mismo. En el caso de Edipo, que seguramente vamos a comentar algo más adelante, veremos que se da ese singular destino donde mucho sufrimiento familiar, hasta incluso después de la vida de Edipo mismo, genera una especie de liberación, ¿no? Una especie de transformación. Las dos primeras clases de manía, la que llamé poética y la que llamé profética o vaticinadora, pónganse omántica, creo que dije, tienen que ver claramente con el dios Apolo, porque el dios Apolo es justamente el principal dios oracular y también el dios de la poesía junto con sus musas. En cambio, las otras clases de manía, la sexual y esta que podríamos llamar la purificadora o redentora, tienen que ver con otro dios. Ese dios es Dionisos, que es del que justamente voy a hablar para introducir este tipo nuevo de experiencia religiosa. ¿Y en qué radica fundamentalmente la separación de este dios o la distinción de esta experiencia? En que Dionisos es alguien que tiene contacto con el mundo de los muertos, con la muerte. Es un Dios que no nace para una identidad lineal, para una invariabilidad, para una falta absoluta de cambios en el tiempo, sino que es un Dios, como vamos a ver, que nace y muere. Vuelvo a hacer el gesto de la circularidad, ahora me doy cuenta, del video anterior, ¿no es cierto? Es un Dios que nace y muere. Es un modelo de Dios que, como los ciclos de la naturaleza, los ciclos de la muerte, de la vegetación y del renacimiento, una y otra vez se genera, aparece y desaparece. Esto se los voy a ejemplificar para que vean inmediatamente la conexión que tiene Dionisos con la muerte, con el mito de su nacimiento. Sémele es la hija de Cadmo, el rey fundador de Tebas, una ciudad de la Grecia antigua, que sigue superviviendo en la actualidad. Zeus, el padre de dioses y de hombres, se enamora de Sémele y la visita de un modo anónimo, no diciendo quién es, como un enamorado del montón, cualquiera. Era la esposa de Zeus, como muchos de ustedes sabrán, es muy celosa, y siempre tiene algún buchón, en este caso seguramente Helios, el sol, que le cuenta de estos amores. Zeus la ha visitado tanto a Semele que Semele ha quedado embarazada. Hera la visita también y la provoca. Le dice que aquel del que ella está enamorado no es quien dice ser, la engaña, que lo presione para saber quién es efectivamente. Cuando Zeus cae de nuevo a la casa de su enamorada y embarazada, Semele lo reclama y Zeus se muestra tal cual es, como rayo, como trueno, como relámpago, y la fulmina, la incinera. Pero antes de la muerte de Semele, saca de su vientre el feto del hijo que él había fecundado y lo introduce en su muslo. Y continúa el embarazo, del que van a ser justamente Dionisos, nacido del muslo de Zeus. Por eso es un dios, es un inmortal. Sin embargo, va a ser un dios perseguido, porque Hera continuamente va a tratar de atacarlo, buscarlo, y va a tratar de perseguir también a todos
los que le den cobijo. Inmediatamente de nacido, Zeus manda a su hijo a la protección de las ninfas cretenses. Allí está, muy de bebé, hasta que Hera, que descubre el lugar, manda a los titanes, viejos dioses, enemigos de Zeus, para matarlo. Los titanes llegan, el niño se resiste y ¿qué hace? Se transforma. Se transforma. Fíjense esto. Cambia de forma. Ningún dios olímpico cambia de forma. Tenemos varios dioses olímpicos que de algún modo refieren a alguna epifanía, es decir, alguna manifestación animal, como Atenea, por ejemplo, con la lechuza, ¿eh? La diosa de la filosofía, o Poseidón con los caballos, o Zeus de algún modo con el águila. Pero ninguno se transforma en estos animales. Dioniso sí. Dioniso se transforma en pantera, en macho cabrío, morrueco, en serpiente. Sin embargo, obviamente los titanes no le hacen asco a nada y lo descuartizan, lo despedazan. Esta figura se llama esparagmos. Es la figura de todos los rituales de descuartizamiento, de despedazamiento que existe en muchas religiones agrícolas antiguas. Y lo cuecen, ¿no?, en un caldero. Por eso estoy revolviendo. En ese momento llega posiblemente Demeter, la diosa mistérica, hermana de Zeus, y lo libera. O quizás Atenea, mandada por Zeus para protegerlo. El hecho es que lo recomponen, le dan una nueva vida. Los griegos, algunos autores del siglo VI, del siglo V, pensaban que Dionisos indicaba este doble nacimiento, significaba el dos veces nacido. Es curioso, en realidad, por más que amaran las etimologías, como muchos griegos del siglo V y Platón sobre todo en el siglo IV, supiesen qué significaba Dionisos. Dionisos es un nombre, o algo muy parecido, que aparece en las tablillas micénicas del siglo XIV o del siglo XIII antes de Cristo, en las tablillas de arcilla, en esa lengua que los griegos luego van a perder, que es el lineal B. Bien, no voy a extenderme más en el mito de Dionisos, era para darles esta puntada en el hilván, para que vieran cómo desde su nacimiento tiene que ver con la muerte. Es un dios que muere y que vuelve a nacer. Tenemos una ambulancia de fondo. El tema es que en todo el enorme viaje de perseguido y también de atacante, agresivo, que va a realizar Dionisos, enorme y difícil de describir en una charla como esta, lo que caracterizará a ese viaje es que primero Hera lo persigue enloqueciendo a aquellos que lo protegen, a Dionisos. Y, sin embargo, con el tiempo, esa posibilidad de enloquecer, justamente de hacer perder la identidad, la razón, como diríamos, es algo que caracterizará al mismo Dionisos, al mismo Dionisos. Se transformará en un dios cuya arma fundamental es la ilusión, la pérdida de identidad, la transmutación, el cambio, el disfraz. De hecho, una característica especial de aquellos que acompañan al dios, lo cual es una nueva característica que tampoco comparten los olímpicos, el ser un dios que tiene compañía, es justamente compañías que de algún modo representan alguna transformación o algún tipo de disfraz que oculta o de algún modo modifica lo humano, o otro tipo de transformaciones de tipo mágica.
Dionisos es acompañado, por un lado, por una especie de bichos que ustedes conocerán, bastante feos, que son los sátiros o los silenos, que son mitad macho cabrío y mitad hombre, ¿no? Los que tienen cuernitos, los faunos, los futuros faunos romanos, que son muy un poco sublimizados, ¿no? Con una pequeña colita, con pezuñas de cabra y con una chivita de chivo. En Grecia son un poco más violentos, más animales. Generalmente son hombres de la panza para arriba y machos cabríos hacia abajo. Son seres salvajes, seres que lo único que buscan es comer, tomar y el sexo. Son raptores, generalmente, ladrones. Pero por otro lado, acompañan a Dionisos también una cohorte enorme de mujeres. Mujeres. Son las que llamamos las bacantes. Bacus es otro nombre griego de Dionisos. Dionisos, Bacus, Bromio también. Las bacantes o las ménades, que es otro nombre para estas mujeres, también son mujeres mágicas, mujeres que de repente pueden transformarse por la presencia del Dios, dejar de ser lo que son y volverse de algún modo un tanto animales o un poco más poderosas y teniendo una conexión con la naturaleza y también con el mundo salvaje de las bestias, ¿no?, que ninguna otra mujer habitualmente tiene, ni hombre. Bien, ¿qué es lo que nos dice este mito y estas características? Que Dionisos es un dios que se transforma, un dios que puede tener varias caras, epifanías, modos de manifestarse, y que es un dios que trae a la presencia una unidad nueva, que no es la de la identidad de la vida que presentan los olímpicos, la identidad, podríamos decir, de la forma, del límite, de la figura que se ve brillar ante nuestros ojos en la luz, sino de una vida que aparece y desaparece, se muestra, brilla y se oculta, se oscurece. Dionisos es el Dios que hay que buscar, el Dios que de repente desaparece y todos preguntamos, ¿dónde está? ¿Dónde se escondió? Y que vuelve, ¿no es cierto?, misteriosamente a aparecer, a saltar, a brotar, como la naturaleza, que mágicamente desaparece y luego, incansablemente, con una potencia que no se agota, vuelve una y otra vez a surgir. Dionisos es una especie de símbolo de la unidad de vida y muerte, lo cual, en cierto sentido, es una nueva noción de vida. La vida para los olímpicos se opone a la muerte. Recuerden, la Moira, nosotros palmamos, los dioses no. Los olímpicos son ajenos, esa es su carencia si lo vemos desde esta perspectiva. Dionisos no, Dionisos conoce un poco más allá, es un tipo de saber que nos presenta una especie de nueva unidad de la vida, donde vida y muerte ya tienen un vínculo superior, un vínculo que propone justamente, y por última vez, la fórmula del círculo. En este sentido, Dionisos va a presentar un modo de adoración, podemos decir, o de respeto, diferente al de los olímpicos. Los rituales olímpicos, el sacrificio habitual que comentábamos en la charla anterior, siempre se refiere a reafirmar la distancia que existe entre los dioses y los hombres. Aquí Dionisos, por el contrario, nos va a invitar a un trance, a un tránsito, digamos, desde la naturaleza humana a una naturaleza divina, es decir, a deshacernos de nosotros mismos, a deshacernos en algún sentido de nuestra mortalidad, a pasar a ser otros. Tendrá muchos modos para eso,
Pero en este sentido, todos los rituales que tienen que ver con Dionisos nos proponen un cambio, una transformación. Es el Dios transformista, el Dios de las modificaciones, el Dios de las mil caras, el Dios de los disfraces. En ese sentido, además, en el de los rituales, pueden pensar con facilidad que va a haber dos caras al menos. Una que será la búsqueda, el llanto, la pena por la desaparición del Dios, por la muerte del Dios. Y luego la alegría, ¿no? El contento, la euforia, porque el Dios vuelva a resurgir una y otra vez. Mostrar que en el fondo su muerte es simplemente otra cara del modo que tiene la vida. Y esa nueva aparición del Dios genera, ¿no?, junto con la lamentación por la muerte, dos formas muy diferentes de culto. En cierto sentido, para dar algún tipo de paralelo, es parecido a la celebración cristiana de la Pascua, donde Cristo muere, se lo llora, hay días de tiniebla, y luego Cristo desaparece como hombre y asciende como Dios. Dionisos no asciende. Dionisos es un Dios de la, digamos, inmanencia, no es un Dios trascendente para poner la trascendencia arriba y la inmanencia en el nivel de lo terreno, ¿no es cierto? En ese sentido se distinguen, pero este modelo de pena y alegría se da en el ritual dionisíaco. Quizá el modo más antiguo de ese ritual, o una de tantos modos de celebración de Dionisos, fuese una danza orgiástica. No orgiástica en el sentido de desenfreno sexual, sino una danza donde se produjese un cierto tipo de trance, posiblemente un trance rítmico, que tuviera que ver con los movimientos o con el acompañamiento musical de esa danza, que generara en aquellos que participaban de la danza una transformación, una salida de sí, un olvido de sí, es decir, un estado de manía. Quizá también ayudado, como puede ocurrir en alguna fiesta electrónica hoy, por algún tipo de sustancia que uno consuma, pero no es lo básico, digamos, para plantear la cuestión. En general, eh, históricamente, esa danza se ha ubicado con el nombre de el ditirambo. Es una danza coral de un grupo, una pequeña comunidad de acólitos que bailan, quizá gritan, quizá cantan, a los ritmos propuestos por un sacerdote o por un jefe, ¿no?, que como ellos entra en, en ese torbellino de pérdida de identidad. Pueden encontrar ustedes en muchos otros lados y muchos tipos de experiencia religiosa, las danzas de trance, las danzas que nos sacan de nosotros mismos. Pero quizás en esa representación, no representación, en esa justamente manifestación coral, el Dios se hacía presente y muchas veces podía ser quizá representado, allí sí, por el jefe del coro, ¿no? Corifeo se dice en griego, el que manda en el coro. Quizás a partir de ese ritual tan antiguo, en algún momento, por influencia de la lírica coral o por influencia a partir del siglo VII antes de Cristo, o por influencia también de la épica, es decir, de los relatos, Ilíada, Odisea, fueron incorporándose a esa manifestación religiosa, ritual, elementos de relato que tuvieron que ver, por ejemplo, con los héroes,
de los ciclos heroicos, como puede haber en la Ilíada o en la Odisea, o también en el ciclo de Edipo, los que serán los ciclos tebanos heroicos, puede ir incorporándose un cierto argumento que en el fondo respondía de todos modos a los elementos básicos del ritual dionisíaco, es decir, un sufrimiento, una muerte, una lamentación y una transformación, una transformación. Es, por cierto, un ritual de éxtasis, un ritual de absoluta pérdida de identidad y de cambio en las personas, completamente opuesto al mundo olímpico. Aún en los rituales de la alegría, del contento, de la reaparición y de la vuelta a encontrar el Dios, los rituales de alegría también orgiástica, como pueden ser los coros cantando justamente al sexo, a la bestialidad animal, quizás sublimada. No estoy hablando de una bestialidad carnicera, de esto nos podríamos extender mucho, pero ya los estoy cansando demasiado, creo. En ese sentido, todo el ritual es un ritual de muerte y renacimiento. En algún momento, ese ritual se hizo más y más público y quizás incorporó, como les decía, unos argumentos que no tenían necesariamente que ver con el mito de Dionisos, sino con ciertos héroes o ciertas personas que habían sufrido alternativas similares durante su vida. Bien, de allí posiblemente haya nacido el teatro. El teatro en Grecia, que es el primer nacimiento del teatro en Occidente, de un modo más o menos formal. El teatro con sus dos caras, las obras que llamamos tragedia y las obras que llamamos comedia, tienen que ver, ¿no?, y se derivan del mito, de la religión dionisíaca. La religión dionisíaca tiene no solo estas manifestaciones orgiásticas, sino fiestas que tienen su calendario en ciudades como Atenas y en otras también. Pero las reuniones que tienen que ver con el drama, con la creación de estas obras que dan origen al teatro occidental, son reuniones y manifestaciones religiosas que tienen su calendario obligado, a veces excesivo. Hay grandes fiestas dionisíacas, hay pequeñas fiestas dionisíacas, para decirlo de un modo demasiado simplificado y casi brutal. Sabemos mucho, no de la transformación del ritual dionisíaco en teatro, sino de la forma definitiva que el teatro tuvo a fines del siglo VI y durante todo el siglo V, donde vivieron los que llamamos los principales tres trágicos de Grecia, Ésquilo, Sófocles y Eurípides. Conocemos la forma de la representación teatral, que es una forma de arte muy compleja, porque interviene el espacio, interviene la vista en cuanto a escenografía y presentación, interviene la música, que en el caso de la tragedia no es una música de cuerdas, como les sugería en el video anterior, la música apolínea de cítara, es una música de flautas, sobre todo, y rítmica también, de percusión. Es, además, una representación que tiene en cuenta la danza, los movimientos de un coro,
y también lo que el coro canta, ¿no? En griego, el coro o el coreuta indica más el que danza que el que canta. Y también la actuación, la declamación, la representación de los actores. ¿Cómo pudo un ritual orgiástico, es decir, de transformación, extático, es decir, de pérdida de identidad, de trance? ¿Cómo pudo transformarse en un espectáculo público? Porque en el siglo V el teatro es un espectáculo público, es una gran fiesta, una fiesta que en Atenas, por ejemplo, que es el principal lugar del desarrollo del drama griego, determinaba la afluencia de un montón de extranjeros, visitas, dinero, un, ¿cómo se llama? Una detención del orden habitual de la ciudad durante 6 días, días rituales de cantos corales y 3 días de representaciones teatrales. Por la mañana íbamos, los hombres con seguridad, las mujeres no lo sabemos bien, al teatro a presenciar 3 obras, 3 tragedias. En el medio a veces había otro tipo de drama entretenido. Por la tarde, 1 o 2 comedias. Nos pasábamos en el teatro de Dionisos, en la ladera de la Acrópolis ateniense, ¿no? Quizás fuera un espectáculo sumamente aburrido, quizás no. Las comedias sin duda eran muy divertidas. Las tragedias no tanto. Íbamos a escuchar textos muy difíciles, muy difíciles, ¿no? De por sí debían ser difíciles de escuchar con la acústica de aquel momento, pero además difíciles de comprender. Por supuesto que la gente ya sabía de qué iba, porque casi todos los argumentos de las tragedias son argumentos míticos, ¿no? Muy conocidos por el normal de los hombres. Justamente la tragedia que les indiqué la otra vez, no sé si alguno se habrá tomado de ver, aunque sea un ratito, Los Persas, que fue esa que hicieron en streaming universal los griegos hace un par de semanas, es la única tragedia que se conserva que tenga un tema histórico, un tema fechable, podríamos decir. Todas las demás que se conservan, que son pocas en relación con lo que sabemos que debió de haber sido la cantidad de tragedias que compusieron, aún estos trágicos y muchos otros, de los que tenemos fragmentos o conocemos relativamente poco. Esta es la única de tema histórico, los persas. Bien, ¿cómo esa gran festividad pudo llevarse a cabo? ¿Cómo pudo transformarse, insisto, un tipo de ritual que parece marginal o de pocos, o en cierto sentido secreto, porque implica la necesidad de un ámbito de transformación? ¿Se dan cuenta? Uno no puede ponerse loco en mitad de la calle y en mitad de una actividad públicamente condicionada. Algo que no dijimos en la charla anterior es que el culto olímpico, ese culto que tiene en su centro un sacrificio de reconocimiento de la superioridad de los dioses, es un culto público, un culto abierto, un culto que no necesita siquiera de un sacerdote, es decir, de una persona especializada en realizarlo. Si ustedes leyeran, por ejemplo, el primer canto de Ilíada, verían que cuando tratan de calmar, ¿no?, de atemperar la ira, el terrible enojo del dios Apolo, van con una nave a devolver a la hija del sacerdote que la han raptado en un saqueo, y cuando llegan, es Odiseo el que determina las condiciones del sacrificio, pero todos los que están allí, todos los marineros que lo acompañan, perfectamente podrían comandar la operación, del ritual, incluso el canto que se realiza. Solo el sacerdote que participa va a decir algunas palabras y rogarle de algún modo a Apolo que deje de embromar a los
hombres, ¿no es cierto?, aqueos. Pero todo lo demás es un acto a la vista de todos. ¿Eso qué significa? Que el culto olímpico, ese culto abierto, público, bien en ese sentido propio del mundo de Apolo, el mundo de la figura, de la apertura y de la luz, ese culto que no tiene secretos, acentúa el carácter comunitario, es decir, fortalece la unidad de la comunidad. Y en ese sentido es un culto bien cívico, bien social, que garantiza que aquel que participa de algún modo de esa comunidad política que es la de la ciudad, que tanto presentó Rodrigo, ¿eh? La otra clase. Es una religión que podríamos llamar incluso política. En ese sentido, el culto dionisíaco parece llamar a una modificación o a una transformación colectiva, pero también que tiene que ver con una individualidad. Y en ese sentido tiene contacto con otro tipo de manifestaciones religiosas que hablan de una edificación personal, incluso de la posibilidad de una vida después de la muerte, aunque en la religión dionisíaca eso no se hace presente con claridad. Una idea, como luego ser fecunda, sobre todo en Platón, como la inmortalidad del alma, no está presente de un modo declarado en la religiosidad dionisíaca, ¿no?, como apenas la conocemos, pero es distinta. Insisto con la pregunta, ¿cómo ha podido transformarse esa matriz religiosa en un espectáculo, en algo para ser visto? E incluso, y aquí pasamos a la forma arquitectónica del teatro, para ser presentada en un lugar que se caracteriza justamente que es por ser un lugar para ver, un lugar para el espectáculo. La palabra teatrum tiene que ver justamente con uno de los tantos verbos griegos que nombran la potencia del ver, ¿no es cierto?, la posibilidad del ver. Teatrum, etimológicamente, y también para un griego del siglo V, es así como el lugar para ir a ver, el lugar para ir a ver. Como un ritual de transformación puede transformarse, lo digo una vez más, puede mutar en un espectáculo, en algo para que nosotros en escena veamos cómo alguien con una cierta carga de sufrimiento, generalmente, hay excepciones para esto, ¿no?, alguien que atraviesa un proceso doloroso que a veces tiene que ver con la muerte, se transforma, cambia, se vuelve otro. Alguien que conoce en escena cosas que no conocía y eso que conoce lo vuelve generalmente más desdichado de lo que era, ¿no? Es lo tradicional en la tragedia. Como ven aquí, hay una especie de mezcla. Lo de transformarse, lo de cambiar, es algo propio del culto dionisíaco. Ahora, lo de el ver, el ser presentado en una escena, en pensar y diseñar un espacio para que la transformación se transforme justamente en espectacular, en algo para ser visto, ese es el nudo, ¿no?, del teatro, tanto como actividad como representación arquitectónica. Obviamente, el mundo espacial del teatro es un mundo que está condicionado primero por ciertas circunstancias completamente físicas, ¿no es cierto? Uno elige una cavea, una cierta pendiente en el terreno, un lugar óptimo para poner una gradería. En el siglo V no hubo ningún teatro que tuviera una construcción de material fija, digamos. Las graderías se montaban posiblemente en madera. La única estructura básica de un teatro ineludible es ese círculo
de tierra apisonada que es la orquestra. Detrás de la orquestra que dará lugar a la palabra orquesta, por ejemplo, y a la palabra platea en el teatro romano, cuando ya no sea un círculo de tierra apisonada donde están bailando y cantando los actores y el coro, sino cuando se llene de butacas, digamos. ¿Para qué? Para subir a los actores y a la actuación en esa estructura básica del teatro, además de la orquesta, que es la esquené, la escena, que es esa construcción que en los teatros clásicos del siglo V, en el de Dionisos de Atena y en algunos otros de territorio griego, es lo único que se ha conservado con alguna estructura material propia del siglo V, es el lugar donde se guardaban todos los elementos, los trastos de la dramaturgia y que se utilizaba fundamentalmente para montar la escenografía. Ustedes saben que en la escenografía de la tragedia básicamente lo que había es una puerta, la puerta de un templo o la puerta de un palacio. Todo eso se montaba sobre esa construcción que era la esquené y de allí salían los actores que se cambiaban continuamente para poder acceder a los distintos personajes. Fíjense allí otra de las claves dionisíacas del teatro. La máscara, el disfraz, la transformación. Sabemos que los actores siempre fueron hombres y aún en Eurípides, que es el último de los grandes trágicos, nunca fueron más de tres. Nunca fueron más de tres. El coro se fue reduciendo con el tiempo, ¿no? Creo que el mínimo habrá tenido una docena de personas, de 16 a 12 más o menos. También actuaban disfrazados. Generalmente los coros tienen que ver con algún carácter peculiar de cierta, ¿cómo se llama? Cierta composición de la población de la ciudad, como los ancianos o las mujeres o los jóvenes, según los casos. Los personajes de la tragedia casi siempre son reyes o guerreros o reinas o hijos de ellos. Trabajan disfrazados, enmascarados. El disfraz, la transformación del actor en diversos personajes. Todos esos son elementos que, como ven, tienen que ver con el culto dionisíaco, con las diversas caras del dios y la posibilidad de su transformación. Pero ¿cómo juega eso? ¿Cómo golpea o cómo impacta eso en aquellos que ven el espectáculo? ¿Cómo se garantiza de algún modo esa transformación en aquellos que son público? Porque se sigue sosteniendo de algún modo el papel transformador del hecho artístico del teatro. El único que se dedicó a estas cosas, a contarnos un poco de cómo eran los mecanismos de la estructura de una tragedia, ¿no? De cómo se escribía, cómo podemos comparar o cómo los griegos mismos comparaban la tragedia con el otro tipo de poesía, como la poesía épica o la poesía lírica, fue Aristóteles. Aristóteles hizo un pequeño librito que habitualmente corre bajo el nombre de Poética, un libro que suponemos incompleto, donde Aristóteles se dedicó a distinguir lo que era la poesía épica, como Homero o Hesíodo, de la poesía trágica. Un libro que fue considerado prácticamente un órgano del arte en distintos momentos de la historia de la estética occidental. De hecho, es el primer libro, podríamos decir, de la estética en Occidente. Y en ese libro, Aristóteles, además de un montón de cosas, porque Aristóteles es muy de categorizar, distinguir, dividir, da una definición de tragedia que tiene que ver con que es una forma de arte que se realiza mediante la acción y no solo mediante un texto literario, sino que parte de su importancia es tener un texto literario, pero realmente se consuma o se realiza a través de un proceso, ¿no? Una praxis en escena.
Y Aristóteles, en esa definición, termina diciendo algo que se ha discutido desde la antigüedad hasta ahora, que es que proponer una especie de finalidad de la tragedia, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué vamos al teatro? ¿No? ¿Para qué se escribe teatro y para qué vamos a disfrutar de ese espectáculo? Y Aristóteles dice que la tragedia tiene por objeto, tiene por finalidad, el conseguir, mediante el terror y la compasión, pongámosle otro nombre si quieren suavizarlo un poco, mediante el temor y la piedad, la purificación de esas pasiones, dice Aristóteles. Purificación, limpieza. Ven aquí cómo juega el elemento que yo anticipé en esa cuarta manía del discurso de la manía en Platón. Vemos en escena algo que nos produce o nos tendría que producir temor, que nos tendría que producir además cierta conmiseración, compasión, pena, piedad por aquello que le ocurre al personaje que sufre esos dolores en escena. Y como resultado de esos sentimientos que la escena nos produce, parece que el teatro nos liberase, ¿no? Nos limpia de esas pasiones. ¿De qué pasiones? No sabemos. Puede ser de todas las pasiones, puede ser de las pasiones que se representan en escena, pueden ser justamente de pasiones tales como el temor y la compasión, ¿no? Esto es una discusión de siglos, pero fíjense cómo Aristóteles, claro, prácticamente un siglo después de la época de brillo, ¿no?, del clímax de la tragedia, entiende la tragedia en términos que siguen siendo de algún modo religiosos, porque entiende justamente el ritual dionisíaco y la posibilidad de una transformación como una posibilidad de limpieza, pero al mismo tiempo entiende, y por eso avala y festeja la existencia del teatro, que el teatro propone una especie de pedagogía social, de pedagogía cívica, de purificación que tiene que ver claramente con ciertas pasiones que son dañinas o son nefastas para el orden público, porque si no, ¿por qué tendríamos que liberarnos de ellas, no es cierto? Esta palabra purificación, en la definición de Aristóteles, muchos de ustedes lo sabrán, es la archifamosa palabra catarsis, ¿m? O catarsis, según como quieran acentuarla. Es una palabra religiosa, del lenguaje religioso, indica limpieza, aunque solo fuera enjuagarse las manos en algún ritual muy antiguo, sacarse manchas, purificarse, eliminar, limpiarse. Bien, es como si fuera, me vienen a la memoria las palabras de Nietzsche en algún fragmento de esos no publicados. Nietzsche dice, Aristóteles concibió a la tragedia, es decir, al arte del teatro, como una especie de fármaco homeopático, ¿no? Uno iba al teatro y tenía una pequeñísima dosis de terror y de compasión, y entonces cuando se iba del teatro, de algún modo, esa pequeña dosis, esa dosis homeopática de pasión, nos liberaba de la verdadera pasión. Nietzsche dice, estaba completamente equivocado. Platón tenía la razón. Es un loco porque Nietzsche, no sé si alguno de ustedes lo sabrá, es el pensador casi más antiplatónico de la historia de la filosofía. Pero Nietzsche dice, en esto no se equivocaba Platón. ¿Por qué? Porque Platón dice en la República, en el último libro de la República, aquel que se ha hecho famoso en tantos respectos, pero en este sobre todo por eliminar a los poetas, sobre todo a los poetas trágicos, como verdaderos pedagogos, como educadores de la sociedad. Platón dice que cuando vamos al teatro y vemos el dolor,
vemos el sufrimiento del personaje, nos estimulamos. Es decir, al ver el dolor ajeno, crece la sensibilidad nuestra por ese dolor. Somos más compasivos, tenemos más temor, nos interesamos en la vida y no nos distanciamos, como pretende la fórmula, podemos decir, purificadora de Aristóteles, ¿no es cierto? Aristóteles, como dirá Schopenhauer al pensar la tragedia, lo que hace es decir, el arte nos desinteresa, nos aleja, nos hace tomar distancia, ¿no? Nos hace pensar, nos hace reflexionar. En cambio, Platón dirá, no, el arte nos empapa en el sufrimiento, nos empapa, nos llena de lo que ocurre en escena. Bien, estas dos posibilidades del arte como estímulo o el arte como fármaco o como atemperador de las pasiones son dos líneas fundamentales en la estética de Occidente. Pero volvamos a la cuestión dionisíaca para ir terminando. ¿Cómo ese mecanismo, ¿no? Cómo esas prácticas de disolución individual pueden haber sido llevadas a escena? Son preguntas que yo no voy a responder. Podemos analizarlo incluso políticamente. La voluntad de hacer de un ritual marginal o quizá mucho más masivo de lo que nosotros podemos saber, volverlo una fiesta comunitaria, una fiesta pública. ¿Cómo ese ritual de transformación puede haber sido transformado en algo para ser visto? Algo que en el fondo tenga tanto que ver también con esa tradición olímpica de los dioses me ven, yo los veo. Y cómo el griego ha pensado un lugar. Es verdad, si ustedes se detienen, pueden decir, bien, pero si queremos montar un espectáculo, ¿cómo tenemos? Tenemos un lugar para mostrarlo y un lugar para verlo, ¿no es cierto? Parece una forma tradicional, ¿será así? ¿No? Tan sencillo de resolver, por supuesto que la estructura de un teatro griego tiene muchísimos detalles y elementos difíciles de comprender o pasibles de alguna transformación o modificación como lo va a hacer. Fíjense, por ejemplo, la falta de elementos que contribuyan a lo que modernamente llamaríamos la convención dramática. Los teatros griegos son abiertos. Algo que hicieron los romanos en la segunda época de sus teatros, por ejemplo, lo pueden ver en Pompeya, es tapiar el teatro, cerrarlo. En el teatro de Dionisos uno se sentaba, tenía la escena allí y después tenía el horizonte de la ciudad. Es difícil concebir el mecanismo, digamos, de la convención dramática si no hay un espacio cerrado, ¿no es cierto? Los griegos no lo tenían. Esos son elementos adicionales. Pero pensemos una y otra vez en ese misterio y cómo los griegos lo resolvieron aparentemente muy sencillamente en esta estructura arquitectónica del teatro. Un lugar para ver y un lugar para ver una transformación y un lugar para transformarse viendo una transformación. Eh, ya que lo mencionamos, ¿cómo andamos de tiempo? Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Me pregunto para no hacerlo muy largo. Ya que lo mencionamos, ustedes saben que Nietzsche hizo en 1871 un libro que luego se transformó en un texto muy famoso, pero no en su época. En su época fue prácticamente defenestrado y terminó con la carrera académica de Nietzsche prácticamente, que se llamó El origen de la tragedia o El nacimiento de la tragedia. Mejor. El tema de cómo nació la tragedia griega, cómo nació el teatro en Occidente, siempre fue un tema tradicional de
la filosofía, incluso el arte, en casi toda la Edad Media, en casi todo el Renacimiento, con mucha más fuerza, pero fue un tema esencial en los filólogos de fines del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX, justamente antes de Nietzsche. Preguntarse de dónde había surgido esta forma de arte, compleja, muchas veces utilizada como el modelo de todo arte, como va a ser justamente por Wagner, contemporáneo de Nietzsche, al que Nietzsche alaba y al que Nietzsche le dedica este famoso textito, El nacimiento de la tragedia. Allí Nietzsche justamente juega con estas dos figuras que nosotros hemos destacado en estas dos charlas. Apolo por un lado y Dionisos por otro. E inventa aquello que para toda la estética del siglo XX será el conflicto entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no es cierto? Tan útil en cierto sentido y tan a veces difícil o tan abusado, digamos, como oposición. Para Nietzsche son unas especies de instintos naturales, artísticos, que se dan en la naturaleza, pero no me voy a meter mucho en ese lío. Pero Apolo es justamente la fuerza de la imagen, la fuerza onírica de la apariencia de la imagen, de aquello que en el fondo oculta otras cosas, pero se redime en esa aparición que nos deleita meramente por el ver. Y Dionisos es el representante de la disolución de todas las formas, de la aniquilación de las formas. Es la marea informe de la vida que pone continuamente figuras, individualidades en el espacio y en el tiempo, así lo pensaría Schopenhauer también, para luego volverlas a consumir, volverlas a destruir, volverlas a mandar dentro de ese círculo de vida y muerte que es Dionisos. De esa unión de esas dos fuerzas surgió justamente este modo de arte, la tragedia antigua. Nietzsche la define, si mal no recuerdo, de un modo así. Se trata de un coro que baila y canta, dionisíaco, un coro orgiástico, estático, que llaman a la presencia del Dios, pero que han desaparecido como individualidades dentro de esa unidad más mágica que se vuelve a reunir con su base animal, natural, un coro que proyecta un mundo de imágenes. Ese mundo de imágenes es el mundo de los seres olímpicos, de los dioses olímpicos, aquellos que de algún modo, podemos decir en términos más cristianos, bendicen o santifican o sacralizan, quise decir, la vida. El mundo de la imagen es un mundo derivado, el mundo de las formas es un mundo derivado de esa vida, esa masa informe de vida. Bien, estos dos dioses y estas dos matrices religiosas están presentes en la antigüedad clásica, están presentes en el siglo VI, en el siglo V, muy variadas, con muchas caras, luego en el siglo IV y en la época helenística, y tienen que ver con dos tipos de, digamos, modelos arquitectónicos que guardan mucho parentesco. El del templo, que como decíamos la otra vez, no es un cobijo, es algo para ser visto, y desde el cual los dioses nos ven, nosotros también somos para ellos un espectáculo. Hay un cruce de espectacularidades, ¿no? Desparejas, jerárquicamente distintas, asimétricas, pero el templo juega su fuerza creadora centrífuga para mostrarse, y el teatro, que es un lugar pensado para posibilitar justamente el espectáculo. Pero los que están en escena, si a veces son dioses, como ocurre justamente
en una de las pocas tragedias que tenemos, que es una tragedia donde Dionisos es el personaje principal, donde los que se transforman son los hombres, a veces en manos justamente de los dioses, que buscan, promueven, solicitan esas transformaciones, pero es un lugar para que esa transformación sea contemplada, contemplada con distancia, aun cuando Aristóteles piensa que esa distancia nos libera de aquello que ocurre en la escena, o como Platón o como Nietzsche piensan que aquella escena nos impacta, nos estimula, nos llama a vivir esa circunstancia. Bien, eh, posiblemente en la próxima charla sigamos con algunos coletazos de eso, porque además yo reviso lo que he dicho y obviamente me he olvidado de montones de cosas, pero no quiero hacerlo esto para ustedes mucho más gravoso. La próxima clase la dedicaremos fundamentalmente a trabajar sobre uno de los espacios de saber y de poder imaginarios, pero filosóficamente más relevantes de la historia, que es la alegoría de la caverna de Platón. Pero vamos a seguir de algún modo con este tema teatral. Bueno, por hoy suficiente. Muchas gracias.